Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de Radio Solidaria Amiga Online, Radio Solami Children's. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa. Él es Sergio Sempere Carbonell, actor. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Has tenido que estudiar mucho para ser actor? Bueno, pues sí que hay que estudiar. Yo llevo así como unos 20 años con talleres, con estudios privados. Y bueno, un actor realmente, más que estudiar, que sí que hay que estudiar, lo que necesita son muchas tablas. Nosotros llamamos tablas a estar encima del escenario y actuar, porque el actor realmente hay una base teórica que la tiene que estudiar, pero todo es práctica, y la práctica se hace encima de un escenario, aunque tengas que tener tu base y tus estudios, ¿no? Pero sobre todo siempre tablas, práctica, día tras otro, y así vas consiguiendo cada vez hacerte mejor actor. Y se está aprendiendo siempre, hasta el día que te mueres. Toda tu vida tienes que estar aprendiendo. ¿Qué es un máster en arte dramático aplicado? Bueno, este máster es una titulación que sacó la Universidad de Alicante. Es un título propio y es un máster en el que estudias arte dramático aplicado. ¿Por qué se llama aplicado? Porque tú lo puedes aplicar a distintos temas. Por ejemplo, si quieres ser profesor de teatro, pues lo aplicas a la enseñanza. Si quieres ser actor profesional, pues lo aplicas en el escenario, ¿no? Para ganarte la vida. Entonces se llama arte dramático aplicado a. Entonces estudias técnicas de interpretación, que hay muchas, estudias un poco de todo. Es un máster en el que das pinceladas de varias cosas, no profundizas en ningún tema, pero bueno, das doblaje, das un poco de radio, te dan técnicas para cine, otras técnicas de cómo trabajar en televisión, otras en teatro, y entonces dan esas pinceladas para que tú sepas un poquito de todo y luego lo que a ti más te guste, y hay otro tipo de estudios para profundizar. Entonces se llama aplicado porque tú luego lo aplicas a lo que quieras en tu trabajo o en lo que quieras ejercer, tanto como docencia, como profesor o a nivel profesional para trabajar tú y, bueno, ser tu trabajo. ¿Qué se hace en un curso de locución de radio? Pues bueno, en radio puedes hacer locución o también puedes hacer doblaje. Sabéis que las películas las doblan actores. Y luego hay muchas cosas que se locutan, como puede ser un cuento, un anuncio de televisión, los audiolibros, que son estos libros que aparte de leerlos tú los puedes escuchar. Entonces lo que se estudia es simplemente, independientemente de la voz que tengas, que dicen que tienes que tener una buena voz para ser locutor, no es cierto, eso es un punto más, pero para hacer locución es más importante para mí saber interpretar, porque cuando tú locutas muchas veces tienes que meter en la piel de personajes y tienes que dar esos sentimientos que a lo mejor en televisión son más fáciles de ver porque te están viendo la cara y los ojos, pero en radio solo te están escuchando la voz. Entonces tienes solo con la voz transmitir a ese oyente lo que estás sintiendo, o el oyente tiene que imaginar la cara que estás poniendo por cómo lo estás diciendo. Entonces, sobre todo, son técnicas de voz, saber respirar, saber tener una buena dicción, hablar de manera que se te entienda lo que dices, eso sobre todo, los matices que das en las palabras para que el oyente vea tu estado anímico, si estás triste, si tienes miedo, si estás impaciente, todo eso se estudia. ¿Por qué desapareció la compañía Catap? Bueno, pues la compañía Catap desapareció porque después de 12 años de mucho trabajo, porque comenzó siendo un taller
para dar clases de teatro, y aquello pues se convirtió en una compañía. Fue la compañía de Alfá del Pi durante estos 12 años. Pasaron muchos alumnos y bueno, para mí fue como mi segunda casa. Yo estaba más tiempo allí, encima del escenario, encima de las tablas, que prácticamente en mi casa. Por eso os decía que estar encima de un escenario tanto tiempo es lo que luego te da toda la sabiduría a nivel interpretativo. Desapareció porque, bueno, pues porque los que estábamos de profesores, pues cada uno siguió su rumbo. Coincidió también la época de crisis. Es cierto que cuando comenzó el tema de la crisis, la gente pues no podía disponer tanto dinero como antes. Entonces la gente lo primero que se quita, pues evidentemente son los hobbies, ¿no? Primero hay otras cosas que pagar más importantes, con lo cual las clases pues bajaron bastante y pensamos que llega un punto en que todo tiene que acabar, tiene que renovarse. Y bueno, nosotros, los profesores que habíamos allí, pues teníamos también otras inquietudes, queríamos hacer otras cosas, y creo que es bueno dejar paso a otros y ir avanzando, ¿no? Porque si sigues siempre en el mismo sitio, pues te estancas y a veces no avanzas. ¿Qué hacías como supervisor en Terra Mítica? Bueno, pues esto fue un trabajo que la verdad recuerdo con mucho cariño, porque dentro del parque de Terra Mítica había una subcontrata que llevaba una de las atracciones. No sé si habéis estado allí. Se llamaba la Pirámide del Terror, y era una atracción en la que entrabas y diferentes monstruos pues te daban sustos, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezó, pidieron gente para un casting. Yo fui y bueno, y me presenté y estuve pues durante esa temporada de verano trabajando de actor allí en la Pirámide. Y bueno, yo trabajaba en mi trabajo por las mañanas y allí por la tarde. Entonces al año siguiente me comentaron que si quería ser encargado del grupo. Yo dije que sí. Me pedí unos meses sin sueldo en mi trabajo, me dediqué por entero allí a Terra Mítica y así fue. Fueron 2 años muy... El segundo, sobre todo, al estar de encargado, pues bueno, tienes muchos problemas, tienes mucha responsabilidad. Bueno, también te lo pagan, ¿no? Pero sobre todo el primer año fue muy bonito porque se disfruta mucho. Es un sitio de ocio, encima pues estás asustando a la gente lo pasa mal, se ríe. Fue un año para mí muy bonito, y luego interpretativamente aprendes mucho de la gente, ¿no? Y luego ya cerró, luego yo ya me fui también, luego vinieron otra gente, lo volvieron a abrir, lo volvieron a cerrar, pero bueno, yo estuve esos 2 años que la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. ¿Fue difícil crear tu compañía de teatro? Pues todavía no te puedo decir porque lleva muy poco tiempo. Entonces la creé en mayo del año pasado, del 2016, y estoy empezando. Entonces no es difícil, a nivel de papeleo sí, mucha burocracia, como todo en este país. Pero bueno, lo bueno de crear tu compañía es que cuando ya has estado en otras compañías, has trabajado mucho, pues ahora es cuando llega el momento de decir, ahora me creo mi compañía, yo decido qué montajes hago, con quién, cuándo, dónde, y tú tomas las riendas de tu compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, después del aprendizaje de tantos años de estar delante del escenario al público y detrás, porque se aprende mucho la parte de las luces, del sonido, todo lo que en una función no se ve, pero que gracias a eso podéis el público luego ver la función. Cuando lo aprendes todo, llega un punto en que dices, ¿y por qué no tengo yo ahora mi propia compañía? Me la dirijo yo, escojo a los actores y a las actrices que quiero y creo mis propios montajes. Entonces en eso estoy preparando ahora 2 proyectos y más que quiero preparar, pero bueno, todo esto va lento porque hay mucho trabajo por hacer y bueno, en principio hasta el año que viene no voy a estrenar las obras, pero bueno, todo esto lleva mucho trabajo.
quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. ¿Por qué se llama Foro Mutis Teatro? Bueno, pues esto hay una palabra que se llama foro, que en el teatro sabéis que es la parte de atrás. Toda la parte de atrás del teatro se llama foro, ¿no? Y habréis leído muchas veces que dice que el actor hace mutis. Hacer mutis es cuando se va, ¿eh? Entonces, cuando un actor está en escena y se va por un lado o por otro, se dice que el actor ha hecho mutis. Entonces, si unimos el foro y el mutis, porque también se dice ha hecho mutis por el foro, quiere decir que se va por la parte de atrás. Entonces, de mutis y foro, como eso está muy visto, yo dije, pues lo cambio y hago foro mutis. Y entonces he usado esas dos palabras para llamar así a mi compañía. Foro Mutis Teatro. ¿Dónde has actuado? Pues en muchos sitios, sobre todo por aquí, por la zona de aquí de la comunidad, en muchísimos sitios. Y luego, bueno, he estado en Barcelona, he estado en muchos pueblos de Madrid, he estado, ¿qué os podría decir? En Cuenca, muchos sitios, sobre todo de la Comunidad Valenciana, porque es cierto que al estar la compañía aquí es mucho más fácil actuar aquí, te llaman más de aquí, ¿no? Pero algún viaje hemos hecho, además viajes de estos inolvidables, ¿no? Que sales de aquí a las 4 de la mañana con la furgoneta cargada, te vas a un pueblo de Madrid, montas, actúas por la tarde, lo desmontas todo y te vuelves de madrugada. Y te has pasado 24 horas fuera de casa que no sabes ni cómo has llegado, ¿no? De cansancio. Pero bueno, son épocas en las que te lo pasas muy bien. También era más joven, ahora a lo mejor me pensaría más hacer esas burradas porque no dejan de ser burradas, aunque te gusten, ¿no? Por luego el cansancio, la carretera. Pero sí, hemos ido a Madrid innumerables veces y a muchos sitios, muchos, afortunadamente. ¿Vives de ser actor solo o tienes otro trabajo? ¿Qué más quisiera? Vivir siendo actor. Pero no, tengo otro trabajo que es el que me da de comer. Y el tema de ser actor, pues ahora mismo es como un hobby, pero ya importante, quiero decir, porque sí que también sacas algún dinero extra, ¿no? Pero no es lo fuerte. Aquí es muy complicado. Es complicado en todos los sitios vivir de actor, como si hasta vivir en Madrid. Los actores que veis por ahí viven, pero no siempre se vive bien. Entonces, imaginaros allí, pues aquí mucho peor. No se puede vivir del teatro. Puedes hacer cosas, pero es muy difícil mantenerte mes a mes, sacarte tu sueldo para poder vivir. Puedes tener un ingreso puntual, pero lo que es vivir, siempre es mejor tener tu trabajo, que te dé esa estabilidad, y luego el tiempo libre que tienes, si te sirve como extra, mejor. Pero vamos, tienes que tener, por lo menos por esta zona, y cuando me refiero a esta zona digo fuera de lo que son los focos, Barcelona, Madrid, los sitios donde se trabaja mucho más profesional, Valencia a lo mejor, Alicante, pero no es una zona en la que puedes decir yo vivo de esto. No, aquí no. ¿Cuántas horas enseñas? Pues ensayar, dices. Vale, pues ensayar pues depende del montaje. Depende, por ejemplo, ahora en las obras que estábamos haciendo con la universidad, pues a veces ensayábamos 1 o 2 días a la semana, a lo mejor 3, 4 horas,
Y cuando un montaje está a punto de estrenar, pues sí que tienes que ensayar bastante, incluso hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Porque no solo depende de ti, depende de mucha más gente y no es fácil cuadrar a la misma gente que pueda al mismo día, porque todos tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra vida y que toda la gente pueda al mismo día y a la misma hora es complicado. Entonces se intentan buscar días para todos. Ensayo es lo que se necesita hasta que uno ve que la obra está preparada para mostrarla a un público. Pero depende de la obra y de la gente que salga a la obra, necesitas más ensayos o menos. También lo decide un poco el director cuando ve que la obra está como si dijéramos ya a punto de caramelo. ¿Se es actor por vocación o se aprende? Se puede aprender una parte, pero también tienes que tener vocación. La técnica es lo que se aprende, pero si tú no tienes esa vocación, pues difícilmente aguantarás muchos años aprendiendo eso, ¿no? Yo creo que es una mezcla. Si tienes solo vocación y no aprendes, pues te quedarás corto. Y al revés, tiene que gustarte y entonces si te gusta tienes que prepararte. Siempre tienes que ir con la idea, como en todo, tengo que ser el mejor. Posiblemente no lo serás, pero tú tienes que estudiar siempre con la idea de ser un buen actor, que todo el mundo te quiera llamar, que todo el mundo te llame para trabajar y que tú siempre estés ahí arriba. Esa es la idea que tienes que tener, que luego a veces no se da. Pero la vocación, por supuesto. Y luego aprender hasta donde tú quieras o puedas. Pero la vocación es fundamental, si no. Pero no en esto, en todo. En cualquier cosa que queráis hacer hay que tener vocación. Porque esa vocación es la que te da fuerza a seguir estudiando. Si no, te lo dejas. ¿Por qué decidiste ser actor? Pues porque me gustaba meterme en la piel de otras personas o personajes que yo no podía ser por la época o por donde yo había nacido. Quiero decir, yo no puedo ser un rey, evidentemente, pero en el teatro puedo ser un rey, hasta un rey con corona, ¿no? Es un decir. Entonces, el teatro, bueno, a mí me gustaba mucho hacer playback, yo hacía en casa delante del espejo, hacía tonterías de estas que hemos hecho todos, pues sí, yo también las hacía. Y luego pues coincidió en un carnaval del trabajo que hice una actuación musical y luego, sobre todo fue en Benidorm cuando yo llegué aquí, hace 26 años ya, me apunté a un curso de radio precisamente porque siempre me ha gustado la radio como a vosotros, de hecho he hecho cursos de radio y hice un curso en el que la profesora de radio luego nos dijo que daba clases de teatro, entonces yo fui, me gustó. Y no fue más. Empecé, me subí al escenario y dije, esto me gusta. Y hasta ahí así fue. Entonces me gusta todo lo relacionado con la interpretación, tanto radio, televisión, cine, todo lo relacionado me gusta, ¿no? De todas las obras de teatro que has interpretado, ¿en cuál te has sentido más a gusto? Pues en muchas. Es que me he sentido muy a gusto en muchas. Sobre todo a mí me gustan las de sufrir. O sea, a mí me gusta el drama más que la comedia. Me gustan las obras en las que el personaje sufre, ¿no? Pero posiblemente eso es porque siempre buscas hacer personajes en los que tú tengas que trabajar más y salir de la comodidad. Si haces un personaje que es muy parecido a ti, pues bueno, bien, lo haces y ya está. Pero si buscas un personaje totalmente contrario a ti y que encima sufra y lo pase mal, para mí es más importante en un auditorio que el público esté en silencio oyendo esa tensión que tú les estás dando a una carcajada de algo cómico, ¿vale? Entonces a mí el drama me gusta mucho. He estado a gusto en muchísimas obras. En una últimamente que se llamaba Pedro y el Capitán. Fíjate que yo era un torturado. Me torturaban, me pegaban y acababa muriéndome. O sea, como para estar a gusto. Pero yo era feliz en esa obra porque interpretativamente me sentía bien. Ahora hay otra obra que también todavía estamos haciendo con la universidad, que en julio, aprovecho también para decirlo, que los jueves y viernes del mes de julio estaremos en el puerto de Alicante todos los jueves y viernes actuando. Es una obra que recrea un poco los últimos días de la guerra civil, un barco que vino a Alicante a recoger gente. Y entonces en esa obra
que es muy, muy nuestra, en la que es una historia muy que sientes mucho porque fue real y viste cómo sufrió la gente, pues una obra en la que también me encuentro muy a gusto. Y sé que me va a dar mucha pena cuando se acabe en julio, pero bueno, hay que ir a por otras. Pero he estado a gusto en muchísimas obras, muchísimas. ¿Cuál sería el papel de tu sueño? Un poquito complicada la pregunta. Hay muchos papeles. Este que os he comentado del torturado de la dictadura, se puede decir, argentina, fijaros que era duro, pero era un papel que yo quería hacer. Entonces, como que he cumplido un sueño, ¿no? Porque me empeñé en hacerlo, preparé yo la obra, buscamos una directora y bueno, fue un sueño que yo quería cumplir y lo pude cumplir, ¿no? Fue una obra que tuvo poco recorrido, bueno, por circunstancias internas del grupo, no por otra cosa, pero ese papel siempre me ha hecho ilusión hacerlo y lo pude hacer. Entonces, en esa parte estoy cubierto, ¿no? Personajes, hay de muchos tipos que me gustaría hacer, he hecho muchos, vamos, he interpretado muchos papeles y siempre habrá alguno nuevo, ¿no? Pero bueno, aquí representé uno el año pasado en el que salgo de Pulpo, una obra infantil. No es el personaje de mi vida, pero bueno, lo hice también, ¿no? Entonces, los personajes infantiles son más complicados porque tienes que... no es como, a veces no tienes que hacer de persona. Aquí hay que hacer de pulpo, o tienes que hacer de árbol, o tienes que hacer de un ser que no es animado, con lo cual son también bonitos porque aprendes, tiene otra forma de interpretación y son también muy interesantes. Posiblemente algún papel infantil me faltaría por hacer. Pero hay muchos papeles. Es que no sabría deciros cuál. Pero uno de ellos sí que lo cumplí con Pedro y el capitán. ¿Con qué director has trabajado mejor? Bueno, lo que es trabajar, he trabajado con 4 directores principalmente. 2 de ellos fueron durante 12 años los que me enseñaron todo prácticamente. Luego en la universidad he coincidido... No, perdón, 4 no 5. Luego en la universidad he trabajado con 3 directores más que también aportan lo suyo, pero claro, no es lo mismo trabajar con 3 directores en un año que trabajar con 2 en 12 años, porque yo he sido formado como ellos. Se puede decir que ellos me han transmitido su enseñanza y yo cuando doy clase pues también la transmito prácticamente la misma, porque es la que a mí me ha servido, creo que fue la buena. Pero bueno, con los 5 han sido buenas experiencias, porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de trabajar y tú te adaptas a ellos y llega un punto en que tú conoces al director, el director te conoce a ti, con solo una mirada sabes lo que el otro quiere, con lo cual hay un punto de complicidad que lo tiene que haber, porque como no hay una complicidad entre el director y el actor, es muy complicado trabajar y bueno, complicado, y podéis imaginaros cómo acaba aquello, ¿no? Entonces tiene que haber esa complicidad. Pero estos 5, que además los voy a nombrar porque para mí han sido importantes, principalmente José Francisco Tamarí, un director muy importante, que fue el que me enseñó a mí todo. Manuel Troncoso también ha sido un director para mí muy importante de esa época. Y después he trabajado con Paul Luxer Núñez, Juan Luis Mira y Victoria Guillén. También 3 directores con los que he trabajado menos, de otra manera, porque vienen de escuelas diferentes, pero bueno, tienes que sacar de cada uno lo bueno. Pero principalmente, tengo que decirlo, Manuel Troncoso y José Francisco Tamarí fueron las personas que me metieron a mí el teatro en el cuerpo, con los que lo he aprendido prácticamente todo, y a los que siempre les estaré agradecidos de haber venido hasta aquí, desde Madrid, de yo haberlos conocido y haber podido hoy llegar humildemente a lo que soy, gracias a ellos. ¿Cuántas veces te has quedado en blanco en el escenario? Unas cuantas. No tropecientas, pero unas cuantas. Pero eso le pasa a cualquiera, ¿eh? No...
hasta el actor más consagrado que os podéis imaginar le pasa. Habréis visto en las series muchas veces que hacen las tomas falsas cuando acaba, que salen, que lo han hecho mal y repiten y corten y vuelven a empezar y les da la risa. Esas cosas les pasa a todos, o sea, es una cosa muy normal. ¿Qué pasa en la tele? Que en la tele cortas, te ríes y vuelve a empezar. En teatro no puedes. En teatro, cuando te pasa eso, te quieres morir allí encima del escenario, piensas, ¿para qué estoy haciendo yo esto cuando yo podía estar en mi casa viendo una película tranquilamente con mi pareja y tengo que estar aquí con este sufrimiento que quién me manda estar aquí? Pero pasa. ¿Qué suele suceder? Pues o que tienes la suerte de que te baja la inspiración y retomas, o tu compañero te da un pie. El pie es lo que tú tienes que aprenderte del otro para saber que luego vas tú, y entonces sales normalmente de la situación. Pero es una situación que no doy a pasar a nadie, porque no sabéis lo que es eso, quedarte en blanco, no saber dónde estás cuando está todo el mundo mirándote así. Y si es en verso, peor, porque si es en prosa, pues puedes decir algo, pero imaginaos en verso, que tienes que salir de alguna manera en verso también, ¿eh? Entonces es una situación muy, muy desagradable, pero creo que es el único miedo que puede tener un actor. Aunque tú tengas la obra muy preparada, hayas ensayado mucho, lo tengas todo perfecto, ese miedo cada vez que sales de escena lo tenemos siempre todos, porque le puede pasar a cualquiera y es lo peor que te puede pasar. A veces reaccionas antes, a veces reaccionas después, pero vamos, se pasa mal siempre. Y sí me he quedado en blanco alguna que otra vez. ¿Cómo se desea suerte a un actor antes de un estreno? Pues se suele decir que tengan mucha mierda. Y eso viene, lo contaré. Eso viene porque en las épocas de los coches de caballos y de los carruajes estos, sabéis que la gente que iba al público iba al teatro en estos carros. Entonces cuando había muchos carros, había muchos caballos. Y si había muchos caballos, ya sabéis lo que había, ¿no? Pues mucha mierda, ¿no? Entonces siempre se decía que cuando había mucha es porque había ido mucha gente y eso iba a ser un éxito, ¿no? Entonces, desde entonces a un actor, en vez de decirle mucha suerte, se le dice mucha mierda. Como queriendo decir, si hay mucha, es que hay mucho público. ¿Qué público te ha aplaudido más, el adulto o el infantil? Pues lo mismo, hombre, más el adulto porque he hecho muchas cosas más para adultos, ¿no? Infantiles he trabajado en 4 y uno que lo he dirigido yo. Y bueno, claro, el público infantil también te aplaude, pero yo he trabajado mucho más para adultos. Entonces sí, me han aplaudido más adultos, pero porque he hecho más cosas para ellos, no por otra cosa. ¿Te hacen siempre caso los actores? Bueno, como os he dicho antes, la compañía la he creado hace poquito, entonces estoy preparando los proyectos, pero todavía no puedo decir que haya dirigido mucho actores, ¿no? Voy a empezar ahora. Pero sí que te tienen que hacer caso porque tiene que haber una simbiosis entre el actor y el director. Entonces, el actor tiene que saber que el director es el que decide cómo quiere las cosas, luego se pueden hablar las cosas, pueden haber diferentes puntos de vista, el actor puede aportar algo, el director escucha lo que el actor dice, pero bueno, en última instancia el que decide es el director porque él es el que tiene la obra en la cabeza y quiere que eso se haga así. Entonces, independientemente que el actor pues comente cosas, diga pues esto se podría cambiar o no, el director finalmente es el que tiene que decidir cómo quiere encarrilar la obra porque es como él la tiene en la cabeza. Y entonces el actor evidentemente tiene que hacer caso del director. Un actor siempre tiene que estar bajo las órdenes de un director, ¿eh? Yo por lo menos he agradecido mucho que me dirijan, porque el director que está abajo es el que ve lo que hay arriba si está bien hecho, ¿no? Entonces a mí me gusta que me dirijan y que me digan esto está mal, repítelo otra vez o vamos a ver si haciéndolo de esta manera se puede mejorar. Entonces creo que un actor debe confiar mucho en el director, porque el director solo va a querer el bien de la obra y que el actor esté lo mejor posible, el actor o la actriz. ¿Ser director es difícil? Pues lo mismo que antes, te lo diré más adelante cuando empiece a dirigir actores, pero
Para mí es más difícil porque el actor es un trabajo más cómodo. El director te dice lo que quiere y tú, bueno, pues te creas tu personaje, te lo estudias y trabajas tu personaje, ¿no? Pero el director tiene que trabajar toda la obra, es decir, todo el conjunto de personajes, y tiene también que estar pendiente de las luces, cómo se va a iluminar esto, tiene que estar pendiente de un decorado, si hay muebles, tiene que estar pendiente del sonido, tiene que estar pendiente de todo el engranaje que lleva esa obra, de que esté todo bien. Si en cambio el actor lo que tiene que preocuparse es de su papel, de su intervención y de estar el bien en la obra, con lo cual no es lo mismo la responsabilidad de un director a la de un actor. Cuéntanos por qué dirigiste un espectáculo en el hospital y para quién fue. Bueno, yo trabajo en sanidad y yo trabajé en el hospital de Villajoyosa 16 años, ¿no? Y ahora trabajo aquí en Benidorm. Y cuando el hospital cumplió 25 años desde que se abrió, pues organizaron diferentes actos por el aniversario, y uno de ellos era, pues bueno, que se podía haber hecho algo de teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues como allí había gente que me conocía, contactaron conmigo, yo ya no estaba trabajando allí, y me dijeron si me gustaría, con gente de allí, trabajadora del hospital, crear un pequeño grupo y crear unas escenas, montar algo para Navidad de ese año, ¿no? Entonces yo, como siempre digo que sí a todo, nunca digo que no, pues dije que sí. Entonces hicimos un casting, buscamos gente que quería actuar y creamos un grupo y bueno, y empezamos a preparar unas escenas, tuvimos mucho tiempo allí ensayando y en Navidad pues preparamos las obritas, eran unas obritas cortas. Luego al año siguiente seguimos y montamos un recital de Navidad con villancicos, con poemas, ¿no? Con poesía de villancicos. Y luego el tercer año hicimos un cortometraje, hicimos unas historias con ellos y luego ya, bueno, pues por problemas sobre todo míos de más trabajo en otras cosas, de momento el tema este de la compañía del hospital está un poco parada, ¿no? Porque el día tiene 24 horas y yo llego a un punto en que no puedo estar en todos los lados. Entonces me gustaría retomar este grupo, pero ahora mismo está siendo un poco difícil. Pero fue por el aniversario del hospital de los 25 años. ¿Has escrito alguna obra de teatro? Bueno, escribir una obra, no. Escribí una muy cortita, muy pequeñita, para un grupo de niños, cuando yo estaba también a cargo del grupo infantil en Alfaz, y para fin de curso hicieron una obrita y la escribí yo, ¿no? Pero bueno, escribir no es lo mío, ¿no? Ahora estoy preparando también uno de los proyectos que estoy preparando. He escrito yo una parte, ¿no?, de esa obra. Hay un personaje que habla, entonces esa parte la he escrito yo toda. Luego hay momentos en que no. Pero bueno, no es lo mío escribir. Yo creo que escribir teatro no es fácil y hay gente que se le da mucho mejor escribir. Lo mío es actuar. Entonces escribo algún relatito, a veces escribo pensamientos, pero no puedo decir que soy dramaturgo o escritor teatral. No me considero, porque ya es que todo no se puede. Hago mis incursiones, pero no. Yo prefiero el escenario, lo que es actuar o dirigir, pero vamos, más enfocado en el teatro. ¿Has hecho anuncios? Hice dos. Uno aquí hace muchos años en la inmobiliaria Visual Home. Hace mucho. Hace tanto que además no me quedé con ninguna grabación y no lo tengo. Pero bueno, y luego también hice otro en CaixaAltea, en el que era un mimo y bueno, eran diferentes fotografías y bueno, esos son los dos que he hecho. Luego hice otro en una peluquería hace pocos años. No demasiados tampoco, porque ya os digo que siempre me he centrado en lo que es teatro y bueno, cortometrajes sí que he hecho algunos. Pero vamos, publicidad menos. ¿En qué película te gustaría actuar? Pues en muchas. Me gustaría, más que en películas, me gustaría participar en algunas series. Me gustan mucho los personajes históricos
y aparte por mi, bueno, un poco por mi aspecto, ¿no? Me gustaría poder hacer personajes de estos. Hay una serie que me gustaba mucho que era El Ministerio del Tiempo, en el que los personajes volvían a épocas pasadas, y me hubiera gustado mucho poder haber participado en esa serie. Y en películas, pues yo no diría que no a nada, porque es que todos los personajes tienen su parte buena, entonces yo creo que no hay que despreciar nada que te puedan ofrecer. A ver, tampoco tengo la suerte de que me hayan ofrecido películas ni series. Por lo que os he dicho antes, estando viviendo aquí, es muy complicado que en una serie de Madrid puedas tú acceder. Puedes ir a un casting en un momento dado que te enteres, pero es muy complicado viviendo aquí, sin representante. Entonces, me gustaría participar en cualquier película, sobre todo en películas humanas, de relaciones humanas, en las que a las personas, no de estas de aventuras, de algunas que hay mucha película por ahí de tonterías para mí, vamos. A mí me gustaría más de dramas, de relaciones humanas, de cosas que les pasen a las personas, ¿no? Más mentales, ¿eh? Pero bueno, me dicen a mí ahora de hacer una comedia, de salir una serie como la de Aquí no hay quien viva en un episodio, y me voy para allá corriendo. Quiero decir, no lo despreciaría, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es eso, trabajar y hacer cosas. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Sergio, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana.